Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Vos me pudiste enviar tu trabajo, no? Porque solo encontré el de Eulalia. Eh, sí, yo toda la tarde estuve trabajando sobre las bibliografías y eso ajustando. Y Sí, sin darme cuenta ya llegó a las 6, profe. bueno, Pero entiendo, ya le tomé entiendo. el hilo. Ya le tomé el hilo y estoy ahora a full con la bibliografía, cargando según las normas APA. Sí, exactamente. Sí, y les recuerdo que Ya, vamos a tener en cuenta lo siguiente para que ustedes tengan un proceso atendiendo de que es prácticamente como una materia más, ¿sí? A pesar de que sea solamente sí, tutoría, ¿verdad? Entonces, si me sí, completan bien el marco teórico, si recuerdan que 45 páginas tienen que tener su marco teórico, ¿sí? Entonces, sí. una vez que llegan a las 45 y está acorde a las normas APA, entonces yo voy atendiendo TIC 3, voy a tener en cuenta solamente desde el marco teórico. Entonces voy a corregir esa parte en específico, entonces punteo esa parte, ¿sí? Sería entonces, por estar bien estructurado, vamos a dar un 15 puntos por el marco teórico en general, completo ya. Después tenemos los cuadros de variables, ¿sí? Que había explicado la clase pasada, pero hoy voy a volver a explicar de igual manera y allí vamos a tener otros 15 puntos también. Y el marco metodológico bien terminado, propiamente dicho, vamos a tener un 20 puntos, ¿sí? Porque en síntesis nosotros lo que estamos buscando es desarrollar el marco teórico, ¿sí? Y el marco metodológico, ¿sí? Es la unidad en sí propio de la materia es completar ese marco en sí. Entonces, una vez que tengas bien completo, Carlos, vamos a fijar para el próximo miércoles, si tenés bien terminado eso. Entonces, voy Sí, a habilitar aquí en plataforma marco teórico como para puntear ya y marco sí. metodológico va a ser por último. Primero cuadro de variables. Yo no sé si viste la clase grabada, Carlos, la clase pasada o no. Sí. He visto, profe. He visto los cuadros variables, que es bastante complicado. Sí, por eso quiero mostrar de nuevo el día de hoy, reforzando también Sí, esa área, porque hay una cuestión aquí que el cuadro de operaciones o cuadro de variable, que yo creo que al ser en la plataforma, tengo también aquí dentro de la plataforma el, el modelo del cuadro, el cual consiste en que ustedes, acá voy a compartir el que es de la compañera que me envió, sí, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este es de Eulalia, ¿sí? Entonces, el objetivo general que tienes tú en tu trabajo, ¿sí? Dentro de lo que es tu investigación, vas a trasladarlo aquí, ¿sí? Primer punto es eso, ¿verdad? Trasladar eso que tú ya tienes, ¿sí? Dando seguimiento. Entonces, traslada la pregunta general y el objetivo general de tu investigación. Luego sí, crea este cuadro. ¿En qué consiste este cuadro? Y por eso es importante tener en cuenta las variables de estudio. ¿Sí? En metodología sabemos que las variables son las que vamos a investigar o lo que vamos a investigar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se realiza? Simplemente de tu pregunta general y tu objetivo general que están arriba, se desplaza lo que son las preguntas específicas que están dentro del cuadro, ¿sí? Entonces tú transcribes esto dentro del cuadro eh, por, eh, por objetivo específico, tenés una pregunta específica. Entonces vas a transcribir primero la pregunta específica y después el objetivo específico, ¿sí?
Y luego, eso también, yo no sé si ustedes analizaron bien cuando trazaron el planteamiento del problema, ¿sí? En donde, ¿qué sucede? Que yo por cada objetivo tengo que tener mi variable de estudio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de esta compañera, identificar la situación del mercado a través de un análisis FODA, ¿sí? Ese es su objetivo específico. Entonces yo tengo que ver qué es lo que yo estoy estudiando. Y en realidad lo que estoy estudiando es el mercado. Entonces yo tengo que identificar esa variable dentro de mi objetivo, ¿sí? Entonces, allí yo voy a conceptualizar qué yo voy a tener dentro de mi investigación como concepto de mercado, porque ustedes tienen que tener en cuenta que hay varios tipos de conceptos que yo puedo utilizar. Entonces, dependiendo a qué yo me estoy enfocando, entonces utilizo el concepto si va relacionado a la investigación que estoy haciendo, si no es que voy a poner cualquier concepto allí, ¿sí? Porque hay de repente conceptos que no van, o sea, no voy a tener en cuenta en esta investigación, entonces busco uno que se adecue a la investigación que estoy realizando. En cuanto al mercado, y aquí también ella conceptualizó FODA porque va a ser una herramienta que ella va a utilizar para identificar la situación del mercado. Y aquí, por ejemplo, a la hora de escribir su objetivo, fue muy amplio el mercado, porque el mercado es muy amplio. Entonces, dentro de lo que son las variables, voy a ver qué indicadores voy a tomar, porque no voy a tomar todo. Al ser la variable mercado, es muy amplio el mercado. Entonces, ella tiene que especificar, por ejemplo, qué es lo que ella va a tener en cuenta dentro del concepto de mercado, qué indicadores. Aquí, por ejemplo, hay que tener bien en claro qué es lo que va a tener como indicador. En este caso, por ejemplo, ella puso situación del mercado. Esto, por ejemplo, es un poco muy ambiguo, ¿sí? Puede ser situación de los compradores, posición de los ofertantes, de los demandantes. O sea, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? La oferta, la demanda, ¿sí? El precio, ¿sí? Esas cuestiones que me dan indicios de un mercado es lo que yo voy a poner en indicadores. Luego tengo lo que son las encuestas y la entrevista. Aquí también hay un dato importante, que si yo mi investigación no voy a hacer encuesta, entonces no hace falta poner un cuadro donde esté la encuesta. O si no voy a hacer entrevista, no hace falta que ponga el cuadro de entrevistas, ¿sí? Dependiendo de qué voy a utilizar dentro de mi investigación, yo lo incorporo aquí. ¿Y qué pasa? Que con una sola, aquí por ejemplo, ya una sola pregunta y una sola encuesta tiene. En realidad, si yo voy a hacer bien el trabajo, voy a mostrar un poco si va a ser de acuerdo a lo que yo estoy investigando, ese modelo que yo voy a aplicar como encuesta ya tendría que a ver un poco aquí, por ejemplo, tengo un modelo, a ver, aquí. Bueno, entonces voy a compartir un ratito contigo. Aquí. Este es el caso, por ejemplo, un ejemplo de un trabajo ya bien terminado. En este caso, por ejemplo, tiene sus indicadores que son demanda, producto, precio e infraestructura. Eso nomás va a tener en cuenta en cuanto a ese objetivo. Sí, acá, por ejemplo, habla de ciertos factores internos y externos. Y entonces aquí, si te fijas, tiene ya el modelo de la encuesta que va a aplicar el investigador en este caso, por ejemplo. Y lógicamente que con una sola pregunta no voy a estar respondiendo un objetivo. Tienen que ser varias preguntas, a lo sumo por lo menos 3 a 4 preguntas por cada objetivo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este cuadro tenemos 5 preguntas referentes a un solo objetivo, ¿sí? Y en la entrevista también tenemos 4 preguntas referentes a un solo objetivo, ¿sí? Después tenemos el objetivo 2,
el objetivo específico 2 con la pregunta específica 2 y acá me da bien qué indicadores voy a utilizar para mi investigación, y aquí ya están las preguntas que tienen relación a ese objetivo, ¿sí? Y también tanto de la encuesta, en este caso una encuesta con preguntas cerradas en las cuales vos les das las opciones, porque también puede ser preguntas abiertas que tienen que contestar, ¿sí? Y aquí las preguntas de la entrevista que guardan relación también con los objetivos de la investigación. Entonces hay que tener en cuenta eso, que a la hora de elegir un tema no lo puedo elegir muy amplio, porque recuerden que los objetivos deben ser contestados en las encuestas y en las entrevistas que yo voy a aplicar en la población que escogí, ¿sí? Y como los dos temas es de factibilidad, entonces, y estudio de mercado, entonces ustedes tienen que delimitar bastante bien los indicadores de sus variables, ¿sí? En este caso, en este cuadro no está conceptualizado las variables, pero sí sus indicadores para este modelo. Pero el que ustedes van a desarrollar tienen que conceptualizar la variable y también definir bien cuáles son los indicadores que van a utilizar, ¿sí? Y de acuerdo a eso se hace la encuesta y de acuerdo a eso se hace la entrevista, ¿sí? Entonces, este cuadro tiene que estar bien elaborado, por eso les dije que a lo sumo tres objetivos son más que suficientes, porque de acuerdo a ellos se elaboran los instrumentos. No es que yo voy a preguntar lo que yo quiero en mi encuesta o en mi entrevista, sino que tiene que ir relacionado siempre a los objetivos de la investigación, y también tienen que estar relacionados con la variable de estudio que yo voy a estudiar. En este caso, por ejemplo, doy un ejemplo. En este caso, dice determinar los factores internos y externos que inciden en la fidelización de clientes de un supermercado. Y aquí, por ejemplo, toma solamente indicadores de demanda, producto, precio e infraestructura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los internos y cuáles son los externos? Entonces, para eso tengo que conocer bien mi tema, para eso se hace la investigación dentro del marco teórico. Sabemos que si vos conoces bien cuáles son los factores internos, en este caso vas a saber que es la infraestructura y los productos son internos y la demanda y el precio son externos. Entonces allí ya tengo dos indicadores por factores internos y dos indicadores por factores externos, ¿sí? Entonces, para eso es lo que tenemos que realizar este cuadro dentro de lo que es el marco metodológico, para luego dar respuesta a esto. Por ejemplo, ¿desde cuándo es cliente usted? Y ahí tienen las opciones. ¿Cuándo fue la última vez que realizó la compra en el negocio? ¿Sí? O sea, va siempre relacionado a qué factores considera relevante el cliente. O sea, siempre tiene que ir relacionado a un objetivo cada pregunta, ¿sí? Entonces, a partir de allí recién vamos a poder decir que estamos orientados dentro de nuestra investigación. Carlos, ¿vos en tu investigación vas a utilizar encuesta o encuesta y entrevista? Encuestas y entrevistas. Entonces, de la misma manera, tus preguntas y todo lo que vos hagas dentro de la encuesta y la entrevista tiene que tener relación con tus objetivos y tiene que responder a esos objetivos, ¿sí? Porque el modelo en sí está, ¿verdad? Vos, ya descargaste dentro de la plataforma, está el modelo que yo había dejado del cuadro. ¿Pudiste descargarlo todavía? Descargué. Ya descargué ¿Cómo? todo. Descargaste. Bueno, y allí, por ejemplo, sí. Y allí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que una vez que ustedes tengan bien estructurado, eso ya va a ser más fácil armar el marco metodológico. Y la proforma del marco metodológico también lo tengo aquí. Y eso también voy a mostrarte, ya que la clase pasada vos estuviste ausente, ¿sí? Entonces, hay algo que quiero
que incorporé también, y depende mucho de qué tipo de investigación ustedes están realizando. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 3, este es el modelo, la proforma del capítulo. Entonces, de acuerdo al tipo de investigación, al realizar entonces, Carlos, con encuesta y con entrevista también, entonces va a ser un enfoque mixto. ¿Por qué va a ser tu investigación en un enfoque mixto? Porque vas a utilizar el conteo, que es el conteo en las encuestas, y el cualitativo, que vos vas a ir haciendo entrevista, y entonces las respuestas van a ser de acorde a lo que respondieron en esa entrevista. Entonces es cualitativo, ¿sí? Entonces, al utilizar esos instrumentos de recolección de datos, entonces vas a tener un enfoque mixto, porque ambos vas a estar utilizando, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a ser cuantitativa? Y porque la recolección de datos lo estás realizando por medio de una medición numérica, ¿sí? Y datos estadísticos, de los cuales vos vas a contar lógicamente tus encuestas, vas a decir en cuántas preguntas se dijo sí, en cuántas preguntas se dijo no, o de acuerdo a la opción que tú vas dando. Entonces, a partir de allí, vas a elaborar tus cuadros de resultados, y dentro de lo que es el enfoque cualitativo, o el trabajo es cualitativo, porque simplemente vas a analizar las respuestas que te fueron dando dentro de la entrevista, ¿sí? Por eso es cualitativo. Cualitativo es cuando en realidad yo no puedo contar numéricamente el resultado, ¿sí? Y cuantitativo es cuando sí lo puedo contar numéricamente, ¿sí? Y en las encuestas sí lo podemos contar, porque damos las opciones de respuesta, y de acuerdo a las cantidades podemos sacar tablas. De hecho, van a ser luego tablas y cuadros, sí, pero ya más en TCC 4 ya prácticamente, ¿sí? O sea, en el siguiente módulo. En tu caso, entonces, va a ser el enfoque mixto. Después, ¿tú tienes hipótesis o no tienes hipótesis tu trabajo, Carlos? No, no tiene hipótesis. No tiene hipótesis, ok. Bueno, entonces dentro del diseño de la investigación, lógicamente va a ser no experimental, porque no es un experimento, y tampoco es un trabajo que vos vas a tener que probar a ciencia cierta si es así o no. Entonces simplemente vas a recabar los datos, y de acuerdo a ahí vas a hacer un estudio, y vas a llegar a una conclusión, y seguramente a un análisis y a una conclusión y recomendación, supongo, o a la factibilidad o no factibilidad del negocio, ¿sí? Ahí lo que quería consultarte, no vas a hacer ningún análisis de Van, TIR o demás, Carlos. Solamente vas a ver la aceptación de los posibles compradores. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si Sí. va a ser así, entonces, porque si no vas a trabajar mucho, te cuento si es que querés comprobar numéricamente, porque si querés comprobar que es factible numéricamente en cuanto a costos, gastos, ingresos, egresos, entonces ahí es otra historia. Pero siendo así, no va a ser experimental, entonces, y simplemente vas a describir lo que tus encuestados te están contestando, y también el entrevistado. Entonces, una situación dada, tú simplemente vas a describirla, ¿sí? Entonces, en tu caso también, entonces va a ser no experimental. No sé si bajaste, Carlos, el Power que yo había alzado también, marco metodológico. ¿Pudiste leerlo? Sí, sí, y bajé todo, tengo todo ya en mi computadora. Bueno, entonces allí también van a tener la explicación de en qué consiste cada tipo, ¿sí?
Luego tenemos lo que se refiere al tipo de investigación, como ya mencioné, que es descriptiva. La mayoría de las tesis que son desarrolladas en ciencias empresariales son descriptivas, porque sabemos que no estamos en el plano experimental, sabemos que no estamos, y de campo generalmente lo mencionamos, descriptivo y de campo, ya que sabemos que no influimos nosotros en el resultado, ¿sí? No estamos tampoco probando una teoría, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, si un producto funciona sobre una planta, qué resultado voy a tener si hago esto o le aplico más de determinado insumo para que me salga cierto resultado. No estamos hablando de eso, estamos hablando más bien de una realidad que simplemente la plasmamos y la escribimos dentro de nuestra investigación, o la describimos dentro. Por eso es que es no experimental y es descriptiva, ¿sí? En la mayoría de los casos para las ciencias empresariales. El alcance de la investigación es explicativo. Si vas a hacer una explicación, vas a explorar y vas a describir. Entonces, por eso lo denominamos de esa manera. Explicativo en el sentido de que vas a explicar de qué manera incide la variable dentro de una población. ¿Qué significa eso? Que vas a estudiar ciertas variables y vas a ir explicando cómo incide, por ejemplo, el precio del cual yo voy a vender mi producto, cómo incide, la presentación, cómo incide, ¿sí? Entonces vos vas a ir explicando de acuerdo a los resultados que vas encontrando dentro de la investigación. Y explorativo porque vas a indagar, porque vas a buscar, porque vas a investigar. Y descriptiva porque simplemente vas a tipear y vas a describir todo lo que la población y la muestra te indicaron, ¿sí? Y aquí da una explicación, ¿sí? De todo lo que va a describir dentro del trabajo. Es descriptivo y lo justifica. ¿Por qué? Porque procura medir las variables con fin de conocer y especificar las propiedades importantes del fenómeno bajo análisis, ¿sí? Entonces, ahí van a hacer sus especificaciones a qué es lo que están indagando, si el mercado, la zona, ¿sí? De qué ciudad. Luego, tenemos lo que son la población, y creo que yo dejé o había dejado un video sobre variable, y no sé si de población también, pero población, como ya sabemos, es un concepto estadístico que se utiliza muchísimo para la investigación, ya que la población se denomina a un conjunto de personas, objetos o un conjunto físico, ¿sí? De una geografía determinada, de manera a la cual se va a realizar algún experimento o algún tipo de estudio, ¿sí? Entonces, si ustedes seleccionan, por ejemplo, la población, los funcionarios de una entidad X, en este caso, por ejemplo, de una ciudad en específica, y lo detallan, como está aquí, con tantos 35 funcionarios, ¿sí? Y dice bien quiénes son los funcionarios, entonces ya no hace falta tomar muestra, ¿sí? Porque digo que es una sola sucursal, una sola entidad de una ciudad en específica. Entonces allí yo no estoy tomando muestras, estoy especificando bien mi población o mi universo, porque también hay conceptos que lo llaman universo, pero es relativo a la población también. Entonces, a partir de allí yo ya no tomo muestras. Sin embargo, si yo digo los habitantes de la ciudad de María Auxiliadora, que son 36,000 habitantes, es por lógico que no voy a hacer 36,000 encuestas ni 36,000 entrevistas. Entonces, de allí yo tengo que tomar una muestra ya, ¿sí? Y la muestra o el muestreo se da en base a la cantidad de habitantes de esa ciudad y lógicamente tenemos un margen de error dentro de lo que es nuestra muestra, pero hay una fórmula en la cual nosotros, que es esta, que ahora estoy mostrando, en la cual simplemente lo que se hace es cambiar esta área que ustedes ven 2000 y 1000. En esta área, por ejemplo,
es lo que se modifica solamente la cantidad. Si yo tengo 2.000 habitantes, solamente la población es la que cambio. Aquí pongo 2.000 y allí me calcula en forma automática cuánto debe ser la población o cuántas encuestas debo aplicar. En este caso, por ejemplo, era 197 de 1.000, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un margen de error de más o menos del 5% con esta fórmula que es muy utilizada, la fórmula de muestreo para las investigaciones, ¿sí? Ahora, si ustedes no van a tomar muestra, entonces no hace falta aplicar esa fórmula, pero si van a tomar muestra, entonces tienen que saber bien la cantidad de poblacional que van a utilizar en su investigación y de dónde van a sacar esa cantidad poblacional y posiblemente de los últimos censos que se realizaron en la ciudad. Tiene que investigar, gente, cuándo se realizó el último censo y cuántos habitantes hay en la zona que ustedes están pensando habilitar o realizar la investigación sobre la factibilidad de sus respectivas empresas, ¿sí? Entonces, ese dato lo pueden investigar en cuestiones de censo, ¿sí? En caso de que tomen población de ciudades. En el caso de que sea como en este, que era un caso de una empresa en específico, no hace falta tomar muestras porque sabemos que va a analizar solamente esa sucursal y esa cantidad específica de personas que es bastante reducida, luego que es 35 funcionarios nada más. Entonces, si tengo una población grande, sí o sí tengo que tomar muestras. Si no tengo una población grande, entonces no hace falta tomar muestras. Depende mucho del enfoque y de la envergadura de la investigación, ¿sí? Bueno, luego tenemos el área de lo que son los instrumentos y técnicas de recolección de datos. Es lo que ustedes están elaborando ahora. Están elaborando su modelo de encuesta y su modelo de entrevista. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el marco teórico, metodológico? Simplemente se describe estas técnicas y estos instrumentos. Estos instrumentos se especifican bien. Por ejemplo, para la recolección de datos se aplica encuesta. Y ahí digo en dónde se aplicarán y a quiénes. Por ejemplo, encuesta. Las encuestas se aplicarán a los funcionarios de la entidad X con el objetivo de determinar su nivel de satisfacción de los mismos. Se prepara cuestionarios impresos con el fin, con opciones de respuesta estructurada de forma a facilitar el procedimiento posterior. Yo les sugiero a ustedes, si van a hacer sus trabajos finales, que lo hagan con preguntas cerradas, porque las encuestas pueden ser de pregunta cerrada o de pregunta abierta, ¿sí? Si lo van a hacer, yo les sugiero que sean cerradas de manera a hacer más rápido el conteo de las respuestas y poder sacar más rápido los gráficos analíticos, ¿sí? Entonces, una vez que tengo bien determinado técnicas, instrumentos y técnicas de recolección de datos. Eso nada más lo que hago en esa zona, ¿sí? En entrevistas, ¿a quién realizo esa entrevista y para qué? ¿Con qué fin, verdad? ¿Con qué fin estoy realizando esa entrevista? Entonces, eso es lo que voy a describir dentro de lo que es el área de instrumentos y técnicas de recolección de datos, ¿sí? Una vez que tengo ya terminado esa parte, paso al siguiente, que es el análisis e interpretación de los datos. ¿Cómo voy a realizar esa parte? Primeramente solamente menciono cuáles van a ser las técnicas y que se aplicarán o los instrumentos de recolección. Ahora voy a describir el análisis y la interpretación, de qué manera voy a estar realizando ese análisis. Ese análisis lo voy a estar realizando de la siguiente manera. Para las encuestas voy a elaborar tablas, ¿sí? Tablas absolutas de frecuencia, ¿sí? En donde cuántos me dijeron sí, cuántos me dijeron no del total y voy sacando los porcentajes. Entonces, para las tablas, para las encuestas voy a utilizar el conteo y la tabulación
y elaboración de gráficos para la interpretación correspondiente. Eso es lo que voy a detallar dentro de lo que es el análisis que voy a hacer después de haber especificado qué instrumentos voy a utilizar, ¿sí? Y en las entrevistas, de la misma manera, ¿qué es lo que voy a hacer con la entrevista una vez que tengo las respuestas de las entrevistas? En este caso, por ejemplo, son comparadas y resaltando entre sí la semejanza y diferencia entre las mismas con el objetivo de identificar aquellos datos que serán más relevantes para el trabajo. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente ustedes van a comparar con los objetivos. Si ustedes tienen un objetivo trazado, entonces las entrevistas, ¿qué se hace? Se escribe el objetivo y se empieza a hacer un análisis de las respuestas de las entrevistas, ¿sí? No se sacan gráficos, pero sí se tipea muchísimo, gente, porque sale de nuestra cabeza todo lo que vamos a relacionar, lo que dijo la persona con nuestro trabajo, ¿sí? Con el objetivo que nosotros trazamos en nuestro trabajo. Entonces, por eso siempre digo que el trabajo intelectual toma tiempo, ¿sí? En cuanto a lo que es la realización de la tesis, no es tampoco tarea fácil, porque en el análisis está la cuestión, es lo que se utiliza mayor tiempo y sabemos que tenemos que analizar bastante para poder llegar a congeniar las ideas, ¿sí? Que a veces no es fácil. Bueno, una vez que yo hago esa descripción de qué voy a hacer con las encuestas y qué voy a hacer con la entrevista, paso al siguiente punto dentro de mi marco metodológico que se denomina originalidad, ¿sí? ¿Y qué me describe en el área de originalidad? Simplemente que el trabajo es original, que utiliza las teorías mencionadas entre el marco teórico dando énfasis. O sea que voy a explicar bien que mi trabajo sí es original y por qué, ¿sí? ¿Por qué lo considero de que es original? ¿Sí? Pero lo voy a hacer en tercera persona. El trabajo es original, ¿sí? Y que la teoría mencionada en el marco teórico tiene relación con todo lo que yo hice dentro de mi investigación, ya sea en la encuesta, en la entrevista, ¿sí? Entonces, es útil para la sociedad, para la realidad de la empresa o realidad del mercado en el cual yo estoy analizando, yo estoy investigando. Entonces, eso, digo, ¿para qué tengo que hacer eso? Y cumple uno de los requerimientos dentro del marco metodológico, entonces que tengo que hacer la aclaración respectiva. Luego tengo el siguiente punto, en este caso, que es autores involucrados. ¿Quiénes son los involucrados dentro de la investigación? ¿Sí? ¿Cuáles son los involucrados? Y si yo voy a analizar, por ejemplo, una población, entonces los ofertantes, los demandantes, la población de qué ciudad, ¿sí? Si es una empresa, los empleados de esa empresa, el gerente, el encargado y lógicamente nosotros, los investigadores, ¿sí? Todos los autores involucrados de la investigación tienen que estar bien especificados allí. Entonces, no hay ningún secreto aquí. Yo simplemente voy a escribir los autores involucrados de esta investigación fueron los empleados, los ofertantes, ¿sí? O sea, ¿quiénes son? Incluyéndome a mí como investigador o investigadora, ¿sí? Entonces, esa aclaración también se realiza dentro del marco metodológico, ¿sí? Luego, por último, tenemos el rol o la postura de los investigadores. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que tener una postura referente a la investigación que estoy abordando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir dentro de mi postura? Y en realidad aquí habla de una postura que dice que la investigación abordada es de una gran importancia en el ámbito de asesores de las empresas como profesionales capacitados, ya que se utilizan elementos necesarios para orientar a grandes empresas realizando este tipo de análisis. Se contribuye al conocimiento y su aplicación en la empresa puede influir en el desempeño de la misma. O sea, él considera que la investigación, o sea, el investigador está considerando que su investigación es vital
como futuro profesional para el asesoramiento de una empresa, ya que el tema que investiga es el desempeño de los empleados. Entonces está diciendo que puede incidir positiva o negativamente en una empresa el desempeño de los mismos, ¿sí? O sea, esa es su postura, ¿sí? Que él considera. Ahora ustedes, por ejemplo, pueden considerar de gran importancia la habilitación de las empresas que ustedes piensan que va a ser factible habilitar en las respectivas ciudades, y ustedes tienen que sostener por qué, ¿verdad? Porque va a tener mayor clientela, porque va a favorecer al mercado, porque va a tener un efecto multiplicador dando varios puestos de trabajo, ¿sí? Y también tienen que ver el área de conocimiento también, en qué aporte en cuanto a conocimiento va a tener la investigación. Entonces, esto, por ejemplo, no hay una, digámosle, una extensión en cuanto a tantas líneas tiene que tener este rol o postura. Pueden inclusive indagar con modelos de tesis, van a encontrar algunos que tienen una postura bastante larga, extensa, y otros no, que son simplemente breves. Que esto, por ejemplo, sí o sí tiene que estar dentro del marco metodológico, y esto ustedes lo van a desarrollar. Y como digo, mi consulta ahora es el área de población y muestra. ¿Los dos utilizan habitantes de la ciudad, de las ciudades, o no utilizan nueva empresa, van a usar habitantes de las ciudades, ¿verdad? En cuanto a población. Sí, profe. Sí, habitantes de la ciudad y específicamente del barrio, porque la ciudad tiene 100.000 habitantes. Sí, por eso. Y mi barrio aproximadamente 1.500 personas. De los cuales vas a tener que tomar una muestra, porque no vas a tampoco tomar a las 1.500 personas, ¿sí? Entonces, sí o sí van a utilizar esta fórmula de muestreo. Esto está en Word, pero yo voy a alzarlo en Excel para que ustedes puedan, aquí nada más en esta área, si me siguen acá donde hay 2.000, entonces, ¿qué se hace? Simplemente se cambia esto a 1.000, si son 1.000, y aquí también, sí. Aquí también se cambia a 1.000, entonces allí, en este caso es Word, pero en mi Excel voy a alzarlo allí, le tiene que salir el total de personas que tienen que encuestar, ¿sí? Porque, como sabemos, no podemos hablar de cantidad, y siempre en las mesas de evaluación pregunta qué fórmula utilizó la persona para calcular su muestra. Y también suelen ser bastante específicos en esto, inclusive mandan poner en sus PowerPoint respectivos cuál es la fórmula de la muestra utilizada, ¿sí? Yo voy a alzar un material referente a esto, ¿sí? Con modelos también, con más modelos de encuesta, entrevista, y más modelos también de muestras que le pueden servir a ustedes. Pero voy a alzar esto que solemos usar mucho en ciencias empresariales, que es el más conocido. Entonces, para que ustedes tengan y calculen entonces sus respectivas muestras, ¿sí? Y sabemos que tenemos que siempre, cuando hacemos los cuadros, de eso ya después en el análisis, tiene que congeniar o coincidir la cantidad que yo dije en mi muestra con las cantidades que van en las tablas y los cuadros, ¿sí? Entonces eso siempre tiene que ir en sintonía más adelante. Referente a la consulta del marco teórico, ¿qué tal vamos? ¿Pudieron investigar más sobre sus temas o no? Sí, en mi caso... ¿Les escucho? ¿Qué pasó? Coincidimos. Ok, les escucho. Bueno, yo primero entonces. Profe, yo por ejemplo pude
llegar a los 45 ya mi marco teórico, ¿verdad? Ya hice mi primer intento de marco metodológico. Lo que necesito es tu devolución, profe, para que pueda ver en qué corregir, cómo hacer otra cosa. Sí, Pude, por ejemplo, alzar ya, total. vos alzaste el total del trabajo porque a mí yo recibí solo, justamente le estaba mostrando recién a Carlos tu cuadro de variable. Es lo que recibí. Sí, ese te alcé una parte, profe, pero ahí donde vos seleccionaste para alzar, ahí está todo. Ahí está todo. voy a verificar ahora entonces para que veamos un poco qué tal está el trabajo. Sí, porque como les dije, es un desafío muy grande para ustedes para poderlo hacerlo virtual. Entonces, voy a ir al trabajo de la compañera a ver un poco. Carlos, el tuyo todavía no está. El de ella lo que encontré es su cuadro de variables. Y creo que ya te envié, Eulalia, ampliar las encuestas y las entrevistas. Yo no recibo, profe, ¿en qué parte? ¿En el correo? En el comentario, ¿no te llegó en la plataforma? Ahora no sé, hoy no he visto todavía en la plataforma, pero bueno. hasta ayer está todavía. Bien. Bueno, a ver, aquí en este había mencionado yo que tenían que entregar en este. Bueno. Sí, ahí, bro. Bueno, acá hay uno nomás de 2. Carlos no entregó lo a veces. Bueno. Entonces vamos a ver qué tal está el trabajo de la compañera de manera a... Sí, bro, ya me está echando ya en mi casa ellos, mi hijo, y eso me dice, de mamá, tu computadora ya trae. Me imagino. Todas las noches te trae. Sí, me imagino. No es fácil. Díganme a mí que estoy mañana, tarde y noche, ya no hablo más con nadie. Quieren saber qué pasó de mí. Esta cuestión de virtualidad nos encierra. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, aquí ya voy a compartir contigo para que tú veas también. Ahí está. Bueno. Vamos a ver. A ver. Formación de una empresa, antecedente. Dejaste en 3 tus objetivos, ¿verdad? En 3 objetivos. Sí, ese marqué la pasada y había sido, no cambié. Muy buena elección, porque si no va a ser bastante largo nuestro cuadro de variables, ¿sí? Me di cuenta, profe, nomás me di cuenta. Había sido, hice mal, hice en horizontal, por eso me salió así. No sé si pudiste ver todo, pero ahora mi hija me pudo corregir y puse ya en vertical. Sí, pude ver tu cuadro. A ver, por ejemplo, delimitación, habitantes de la ciudad comprendidos entre... Sí, aquí, por ejemplo, aquí falta aclarar en delimitación temática, no se tendrán en cuenta
Aquí, por ejemplo, dice estudio de factibilidad para la formación de una red de servicios ramos generales. No se tendrán en cuenta los demás rubros, ¿sí? Aquí tenés que detallarme eso, ¿sí? En delimitación temática. ¿Qué va a tener en cuenta? Servicios, pero ¿servicio de qué es? Eulalia. Estudio de factibilidad para la formación de servicio. ¿Servicio de qué? Hay distintos tipos generales, por ejemplo, juguetería, cosmético, todo ese plástico. Especificame esta parte de servicio, lo que no me queda, porque hay varios tipos de servicios. Ya. Aquí en esta parte, en tu delimitación, ¿qué vas a tener en cuenta y qué no? ¿Sí? En este, por ejemplo, habla de servicio, pero no sé servicio de qué es. En el área de servicio y ramos generales, que no se tendrá en cuenta los demás rubros, pero especificame el rubro bien, de servicio de qué es, ¿sí? Bien específico, o sea, la tesis tiene que ser lo más delimitado posible, porque a más amplitud, más trabajo, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Entonces, de servicio y ramo general a la ciudad de limpio y de servicios y ramo general otra vez. Acá repite, de servicios y ramos generales. 2 veces servicios y ramos generales. No sé qué área es, Eulalia. ¿Qué rubro es? Y entonces voy a ponerlo mañanetamente juguetería, profe. Sí, tenés que especificarme nomás bien de qué rubro es, ¿sí? Porque de servicio ramo general a mí no me dice nada. No sé si a Carlos le dice algo, pero a mí no me dice. Yo me imagino miles de cosas interminables. Porque servicio, yo puedo hacer servicio de delivery, servicio de, ¿qué puede ser? Servicios contables, de abogacía, de asesoramiento, hay muchos tipos de servicios, ¿sí? Entonces, allí tiene que estar bien especificado nuestros servicios, ¿sí? Que vamos a, y acá por ejemplo repito otra vez, ¿sí? Entonces, ¿y qué, por ejemplo, te oriento un poquito, estudio de factibilidad para la formación de una empresa SRL dedicada a la venta de juguetes, ¿qué más? ¿Qué más, Eulalia? Artículos de plástico, ¿verdad? Plásticos, tengo electrónica, Electrónica. electrodomésticos. Sí. Electrodomésticos y... Por eso lo que el profesor me dijo que era ramos generales, profesor. ¿A qué tiempo? Pero servicio no, entonces. Sí, bueno, pero yo tenía pretipago esa vez. Pero ahora porque no me dijiste servicios. Sí, ahora me di cuenta porque sí, yo tenía servicio de mini carga, girotigo y pretipago. Ya entiendo. Ya. Ok, entonces servicio, vamos a tener que sacar eso de servicio y especificar ahí juguetería y bazar puede ser, no sé si es bazar o artículos de plástico, no sé si... Entonces, especificar... en todo tengo que cambiar otra vez, profe. En toda parte donde está servicio tengo que cambiar o solamente delimitación nomás. No, donde dice que es servicio, ¿sí? Si hay alguna otra parte donde dice que es servicio, entonces cambiar esa parte y poner bien específico, entonces para que podamos saber qué área, o sea, qué rubro, porque aquí después te van a tener que delimitar diciendo que no vas a tener en cuenta los demás rubros, ¿sí? Solamente el área de juguetería. ¿Por qué pasa esto? Porque si, por ejemplo, yo voy a analizar el mercado, siempre voy a tener unos competidores, ¿sí? Va a haber la competencia. Entonces, tengo que delimitar bien mi rubro, entonces, para identificar también mi competencia, ¿sí? Si yo no delimito esto, entonces... ¿cómo voy a identificar después en mi investigación mi competencia si no es el mismo? O sea, que si abarco demasiado, ¿sí?
Entonces, allí nomás para cambiar esa parte. Y el tiempo de realización de este proyecto se extiende. Acá dice tiene que ser desde el año. Desde el año. Desde la fecha. 2020 al 2021 puede ser, ¿verdad? Sí, depende de cuándo empezaron. Yo no sé de cuándo, cada proceso pues es diferente. Entonces, se extiende desde el... ¿desde qué mes? Desde el mes de diciembre, ponemos entonces. Diciembre 2016 al diciembre 2020 entonces. Sí, está bien. Ok. Eso sí está bien porque está bien especificado allí cuál es, o cuáles son, mejor dicho. Y aquí está tu marco referencial que tenemos como bases conceptuales que son los comerciantes. Muy bien. Tiene ya está citado. Sí. Sí está citado. A ver un poco, sí está citado. Sí. Correcto. Sí, están citados. No puede pasar por una hoja sin estar citado. Muy bien, se nota cuando ya se citó. ¿Sí? Después, al último, va a haber una norma ahí que a lo mejor nos va a ver. Comenzamos. Está bien. A ver, ahora lo... Conciliación bancaria tiene algo que ver con tu trabajo, el concepto, conciliación bancaria. Sí, porque voy a tener chequera. ¿Vas a tener chequera? ¿Ah? Sí, no, en serio. Porque todo tiene que estar relacionado, gente. Recuerden eso. Sí, no podemos meter ahí un concepto que no tiene nada que ver con lo que estamos realizando. Pero está bien, no voy a sacar el Imagro ya no existe. Eulalia. El Imagro ya no existe. Ahora es IRE. IRE simple, IRE general. Imagro ya no existe. Imagro no tiene nada que ver con tu tema, porque vos de factibilidad no tiene nada que ver con el impuesto al agro tampoco. No sé por qué está ahí. Imagro. Aquí sí, los comerciantes, sí, matrícula de comerciante para las SRL, que es SRL, tenés código laboral. Aquí, por ejemplo, me falta el concepto de mercado, me falta el concepto de factibilidad. Iragros acá no existe, más Iragros. ¿Coordinación de qué esto es? Mecanismo de coordinación de un proceso administrativo, así, sociedad es responsabilidad limitada, timbrado sí, sociedad anónima, organigrama. ¿Por qué sociedad anónima, Eulalia, no tiene nada que ver con, con SRL más específico? Sociedad anónima tenés que sacar también acá. Diagrama de flujo. ¿Vas a utilizar el diagrama de flujo en el análisis? ¿Vas a utilizar? ¿O vas a utilizar FODA? ¿O todavía no? Acá está FODA, sí. FODA, programa. FODA. Sí. Home Office. ¿Por qué Home Office? ¿Vas a trabajar con Home Office? Claro que sí, profe. Tengo que actualizarnos. Porque acá tengo muchos conceptos que sabemos que tiene que ver con el tema, con el título, o sea, todo tiene que ir interrelacionado. Ustedes saben eso, ¿verdad? Hay conceptos, por ejemplo, conciliación, estructura, organizacional. Sí, esto sí. Las normas ISO.
ISO 9000. ¿Vas a trabajar algo de fabricación de los, o vas a hacer compra-venta nomás? Compra-venta nomás, ¿verdad? Y por ahora sí, pero más adelante no sabemos, profe. Más adelante. Pusiste, pues no, digo por las ISO nada más, que ya es de gestión, que es más, tiene todo un manual de cómo marketing. Sí, Marketing siempre lo vas a utilizar. ¿Y acá no me Sí, el ISO sí. Bueno. Presente trabajo se elige razón. A ver. Sí, es correcta. Características. Sí. ¿Esta característica de dónde sacaste SRL? De las características. ¿De dónde? ¿De qué fuente es? El Código Civil. Código Civil. SRL. A ver, aquí por ejemplo. Ok. Ok. Ventajas. Control interno. Una consulta, vas a hacer una investigación interna y externa a la vez también, ¿verdad? O vas a hacer un cálculo total de cuánto es lo que vas a gastar y si es que es conveniente o no conveniente invertir en esta área. ¿Cuál sería tu enfoque, Eulalia? Porque acá veo mucho control interno, por eso consulto. En realidad lo que me falta, profe, por eso es lo que pude buscar eso. Eso es lo que a mí me falta en mi negocio. Acá hay mucha parte de control interno, por eso consulto, porque Manual, por ejemplo, tengo abajo, profe. ¿Cómo? Todo esto ya tengo abajo realizado también eso, lo que voy a necesitar. Bueno, está bien. Bueno, pues esto está sujeto a corrección todavía también, pero como les digo, generalmente cuando hablamos de factibilidad, yo todavía no sé si es que va a funcionar o no mi negocio, ¿sí? Entonces, cuando me habla de control interno, me digo que ya es tipo que yo ya tengo el negocio y todavía ya quiero analizarlo internamente, ¿sí? Entonces, tiene lo encara de otra manera, ¿sí? Entonces, depende mucho qué es lo que querés hacer más adelante. Si vas a investigar el mercado está compuesto por oferta, demanda, precios, competidores, ¿sí? Si voy a estar analizando el mercado, ¿sí? Ahora, si vas a analizar una empresa, estamos hablando de otros factores que son internos, ¿sí? Entonces hay que diferenciar eso también, porque acá habla mucho de control interno. A ver, modelo clásico. Cuando mi TDC1, yo le dije a ellos que yo iba ya implementó, ya con ese nombre, porque va relacionado ya con que yo tengo que ya poder controlar ya ese control interno y eso. Por eso es lo que pude, él agregué más esa parte, porque yo le dije lo que iba ya a abrir cuando en el día que yo termine. Entiendo. Sí, porque por el lazo de tiempo que fue también aprobado el tema. Acá, por ejemplo, vos tenés una figura y según tengo entendido, yo te había ya orientado cómo, pero voy a dejar allí en la plataforma cómo insertar una figura. Esta figura, por ejemplo, tiene que tener un número, ¿sí? Figura número 1, ¿sí? Figura número 2 dentro de lo que es el formato del trabajo.
¿sí? Esto ya es más protocolar en cuanto a las normas APA se refiere también. Entonces tiene que estar aquí, por ejemplo, tenés una figura, ¿sí? Entonces si vos vas a añadir una figura, siempre tenés que enumerar cada figura. Figura 1, figura 2, figura 3, y eso tiene otra vez su índice, ¿sí? Entonces aquí falta ponerle el título de la figura, ¿sí? Figura 1 y el nombre, a qué se refiere esto, y abajo la fuente, ¿sí? Abajo tiene que estar la fuente también. Eso tienen que añadir siempre cuando realizan una figura. Y a esta figura le falta el número de la figura, figura 1, el nombre a qué se refiere esta figura o el título. Y abajo qué fuente tiene, ¿sí? Fuente, colocan la palabra fuente y al lado especifican de qué fuente fue extraída este cuadro, ¿sí? Y si ustedes lo elaboraron, pueden poner elaboración propia también. Y si es que lo sacaron de alguna página, tienen que colocarla allí, ¿sí? Bueno. Allí, modelo, ok. Bueno, esto, hasta aquí tenemos ¿cuántas páginas? Esto habla de cooperación. A ver un poco. Aquí sí ya empezaste a hablar más bien de lo que es. Esto es de elaboración propia también. Sí, Esto te profe. habla de un croquis, parece. Sí, sí, de mi negocio actual ese. Ok. Porque esto entonces tenés que nombrarlo también, poner la figura, que es figura 2, y poner que es si un plano o qué es. Y entonces aquí en fuente abajo poner fuente, elaboración propia, ¿sí? Si es que lo elaboraste vos mismo. Acá hay tabla 1, hay una tabla, entonces también. Tabla 2 también. Aquí tenés tu organigrama. Misión. Pasa que en tu kit... Organigrama, profe. Organigrama ¿Cómo? que figura o organigrama. Figura también es, ¿verdad? Este es figura. Sí. Figuras. Ajá. Sí. Y acá tenés que cuidar muy bien que sabes que cuando vos podés hacer en un Word, ¿sí? Aparte en otra hoja, y después cuando vas a pegar en tu trabajo, pegarlo como una imagen, ¿sí? Entonces para que no haya si te fijas se mueve, ¿sí? Se mueven las uniones, ¿sí? Los conectores se mueven. Entonces, esto, por ejemplo, podés arreglar, ¿verdad? Y copiar esto así como una imagen. Al darle copiar, acá, por ejemplo, puedo darle copiar desde el inicio, copiar, y acá abajo, voy a mostrar nomás. Voy a darle pegar. Y aquí me dan las opciones, entonces lo pego como imagen para que no se mueva de mí, ¿sí? Una vez que lo arreglo, lo termino de arreglar, entonces le doy como imagen, ¿sí? Oh, se fue. Ahora sí, profe, porque no sabía Se cómo fue. hacerlo, por eso así. Sí, sí, y también podés de repente buscar, en internet hay muchos tipos de organigrama y podés modificar también, no hay problema con eso, ¿sí? Bueno, referente a que ya estamos llegando a nuestro horario de pasantía, imagínense rapidísimo, pero lo que voy a pedir entonces es, lógicamente, que me presente por separado el marco teórico, solo el marco teórico, y el cuadro variable, solo el cuadro variable, y el marco, creo que todavía no llegamos a marco metodológico, pero por lo menos el cuadro de variable y el marco teórico bien terminado, y habilito ya para el próximo miércoles, y ese sí tengo que puntear ya porque ustedes tienen un proceso. Y prácticamente esos dos voy a tomar, van a tener la validez de una parcial, gente, ¿sí? Porque ustedes tienen que tener un proceso, como nosotros estamos en tutoría nada más, haciendo tutoría,
Entonces, para que eso le valga como su proceso. Allí van a tener entonces 20 puntos para su marco, por su marco teórico, si está todo bien, y 10 puntos para su cuadro de variable. Y el cuadro de variable, lógicamente, tienen que estar acompañado de su modelo de encuesta y modelo de entrevista. ¿Conocen el modelo de encuesta y entrevista, verdad? Entrevista a... ¿Sí? ¿Qué tal Soy te parece mi alumno de cuadro la... variable? ¿Cómo? ¿Qué tal te parece mi cuadro variable que ya presenté ya? Sí, ese falta añadir, eso es lo que le estaba diciendo el compañero, falta añadir más preguntas referente a cada objetivo, tanto en la encuesta como en la entrevista. Como mínimo por objetivo tienen que tener 3 a 4 preguntas por objetivo, ¿sí? Y también los indicadores tienen que tener relación con el mercado. Por ejemplo, el tuyo era mercado, entonces de oferta, demanda, precio. Me parece bien. Situación, a una parte decía situación del mercado, ese vas a sacar nomás esa parte que dice situación del mercado. ¿Sí, Eulalia? ¿Sí me seguís? Y también agregar más preguntas, ¿sí? Tanto en la encuesta y en la entrevista. En la entrevista les sugiero que sea cerrada las preguntas con opciones para que sea más fácil, ¿sí? Y tienen que responder a los objetivos. Las preguntas que ustedes hacen tienen que corresponder a los objetivos, ¿sí? Entonces, eso falta ampliar, Eulalia, ¿sí? Porque ese modelo de cuadro de variable es prácticamente, tiene que estar ya el modelo que vos vas a aplicar a los entrevistados y a los encuestados. O sea que ahí es donde se define el modelo de tu encuesta y el modelo de tu entrevista. Entonces, las preguntas tienen que ir contestando el objetivo por el cual vos estás realizando la investigación, ¿sí? Entonces, hay que ampliar eso porque creo que una pregunta no me pusiste por cada objetivo, ¿sí? Tiene que haber por lo menos 3 a 4 preguntas por objetivo. Más o menos en la encuesta tiene que haber como mínimo 8 preguntas, ¿sí? Como mínimo a 10 preguntas, 8 a 10 preguntas, y en la entrevista por lo menos 6 a 7 preguntas, ¿sí? Eso es lo básico, digámosle, que podemos tener en cuanto a cantidad, ¿sí? Entonces, Eulalia, ampliar las preguntas, más preguntas por objetivo, ¿sí? Porque son 3 los objetivos que me pasaste en tu cuadro. Está bien, profe. ¿Puede ser, Eulalia? Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Vaya, Bueno, y una vez que tenemos terminado esto, el marco teórico, el cuadro variable, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una entrega general, y esa entrega general ya nos va a servir prácticamente como un examen, ¿sí? Eso va a ser. Porque en tutoría pues no podemos estar rindiendo, ¿sí? Entonces, como vamos trabajando, entonces el examen final va a ser la entrega general del trabajo bien hecho, ¿sí? Igual que como pasantía, ¿sí? A diferencia que aquí nosotros vamos desarrollando el trabajo porque lógicamente toma más tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda? Si bien va a aparecer, les aviso que va a aparecer la fecha de la parcial, pero como les digo, eso va a ser lo que yo voy a tener en cuenta como marco teórico y la cuestión del cuadro de variables, ¿sí? Entonces, eso ya esa entrega, esas 2 entregas va a ser como una parcial ya, ¿sí? Y la final va a ser el trabajo ya terminado, ¿sí? Hasta dónde llegamos, que es la conclusión de nuestro marco metodológico, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Por mí está bien, profe. Tenemos que dedicar más Organizarlo tiempo, nomás. organizar Sí. y leer mucho. Se lee mucho, realmente que sí.
Bueno, les voy a dejar con su permiso porque ya llegó mi hora de pasantía también. Y entonces les voy a habilitar, cada 8 estamos nosotros, entonces le voy a habilitar para el próximo, la próxima clase la entrega de estas 2. Y lo voy a hacer aparte y ahí sí ya vamos a puntuar. ¿Sí? Va a puntuar como parcial. ¿Sí? Si bien va a aparecer la fecha de la parcial, pero va a ser la próxima clase la entrega de nuestro trabajo, porque como que es cada 8, entonces fijamos así, gente. Si tienen alguna otra duda, vamos a estar en conversación por los grupos, ¿sí? Excelente, está bien, profe. Entonces, por separado, nada de introducción ni solamente ni carátula, solamente por separado. Exactamente, solamente esa parte, solo esa parte. Entonces, para puntuar, porque ustedes si se fijaron en el cuadro es por parte, ¿sí? Por estructura. Está bien. Bueno, quedamos así que tengan una linda tarde y nos reencontramos enseguida. Y enseguida ahora voy a conectarme. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas Hasta tardes. tarde.